Bien. ¿Y así como sucede con la manzana, también sucede con el vino? Bueno, con el caso del vino, ahí tenés una situación, digamos, coyuntural diferente. ¿Qué pasa con el vino? Primero es que en el mercado interno del año 2005 hasta la fecha, disminuimos el consumo de vino en Argentina. Nosotros teníamos un consumo de vino que era de 36 litros per cápita y pasamos a 23. Y cerveza, que era de 30, pasa a 46. Claramente es un claro competidor en el... Esto por un tema de costos. Todo por un tema de costos, claro. ¿Y qué pasó 2016? Sí, o quizás de hábito también, tengamos ¿Sí? en cuenta, me parece a mí, que hay como todos una nueva generación que se introduce en el consumo de alcohol acompañada del furor de, digamos, de un cambio en el consumo de cerveza. Como el vino no es un vino, una bebida que acompañe una salida, digamos, o sea, como podía ser antes, quizás todavía un poco más, digo, pero cada vez menos. Entonces quizás el joven que se introduce allí en el alcohol se introduce con la cerveza, boom de cerveza artesanal también. No sé, me imagino por... A mí lo estoy haciendo sin ningún dato, ¿no? Digo, lo que me llama la atención es que, fíjate que en Argentina la cerveza tiene un precio frente a una etiqueta de vino medio no tan diferente. O sea, una buena cerveza de marca en góndola de supermercado está a 50 pesos. Una buena cerveza, una premium, está a 50 pesos. Y un vino está entre 90 y 100. ¿No? Un vino, digamos, de calidad media, no, digamos, eso es de Tetra Pak, un vino de calidad media. Lo que vos ves es que disminuye el consumo en el mercado interno y además bebidas con alcohol disminuyó toda la categoría. Entonces pujás frente a la baja del consumo en ese sector, teniendo un competidor en la cerveza. Eso es en el mercado interno. ¿Qué te pasa en el mercado externo? Mercado externo, además de la competencia que tenés, te vuelve a pasar lo de inflación de costos en dólares. La botella de vino argentina es muy cara. Entonces ahí tocamos... La botella en sí decís, la botella de vidrio. Claro. O sea, cualquier bodeguero, cuando quiere vender su vino al exterior, termina siendo caro. Entonces ahí tocas una variable interesante, que es... ¿Cómo haces para que el bodeguero sea rentable su operación vendiendo vinos al exterior? Argentina tiene una sola variable, no en este gobierno, en el anterior y en el anterior, devaluando el tipo de cambio. O sea que vos pasás de 16.20 a 18 y obviamente esa botella en dólares empieza a costar menos. Ahora, cuando empieza a costar menos esa botella para los mercados mundiales, ¿cuál sería el dólar? Y ahí te dice, ¿cuál sería el dólar que haría rentable esa operación? Bueno, claramente los viñateros quisiesen un dólar quizás de 20, 22 pesos para que sea rentable la operación. Pero ahí tenés el problema en el mercado interno, que reprimarizás el bolsillo del consumo en el mercado interno porque obviamente un trabajador empieza a cobrar mucho menos en dólares. Es toda una puja importante, ¿por qué? Porque digo, hay muchos otros factores que no se toman en cuenta cuando analizamos estas cuestiones. Uno lo dijo Macri recién, el tema de la infraestructura, el stock de capital, o sea, transporte y logística, que es muy deficiente en nuestro país. El segundo tema debería ser el tema de la presión tributaria. Presión tributaria que el sector la tiene, se traslada para el debate el año que viene, pero recién se implementaría en el año 2019, por lo cual tenés un periodo de gestión perdido en la temática. La otra cuestión es la inflación. 40% el año pasado, un 12% ya en el acumulado de este año. Tenés un 52% frente a un tipo de cambio que, a pesar de que devalúa, se ajusta solamente un 16%. Entonces, fíjate que cuando vas viendo variables... Y otra cuestión es el tema del costo salarial, que es un debate muy delicado. Yo estoy convencido de que una pyme no puede pagar el mismo costo salarial impositivo que una gran empresa. Es un pequeño productor de vino, no puede pagar el mismo costo salarial impositivo que un grande. ¿Por qué? Porque distribuye el costo en una economía de escala menor. Se tiene un costo fijo, impositivo salarial, igual que una gran bodega. Entonces, claramente, ante una caída del consumo, imposibilidad de exportar, con costos fijos superior a una gran bodega, ¿qué termina pasando? Como viene pasando hace muchísimo tiempo en Argentina, la gran bodega se come a la pequeña. Claro. Es un gran problema y lo que digo es, son variables que siempre terminamos en la misma. Devaluamos el tipo de cambio, ahí parece venir la solución, digamos, momentánea, ¿no? No lográs solucionar el tema a mediano y largo plazo, ¿no? No, pero bueno, es una solución para el afuera, pero no para el adentro. Exactamente. Yo creo, es una solución a medias. Es una solución momentánea. ¿Por qué? Porque a medida que la inflación... Yo hice un análisis el otro día.
En el 2014 la inflación fue del 38%. En el 2015 fue del 25%, 2016 del 40%. Este año las expectativas de mercado, y cuando analizás por lo menos los datos del Banco Central, dice que estaría entre el 21,7 y 22%, desacelerándose con un pico en julio que va a ser del 2 o superior al 2%. Si fue del 22 y en el 2005 fue del 25, todo este esfuerzo por bajar la inflación con una tasa de interés elevada, ¿valió la pena para bajar solamente 3 puntos de inflación? Es una pregunta, ¿no? Porque vos venías de una elevada en el 2014 que pasó un 25, un 40 que ahora pasaría un 22, pero tuviste frenada la economía durante 21 meses por lo menos en el sector industrial, y en consumo recién ahora se ven atisbos de mejoría. Digo, la única herramienta que tiene el Banco Central para contener el dólar y para bajar la inflación es una también. ¿Cuál es? La tasa de interés del EVAC. Digo, hay que pensar toda la economía, que hay dos variables que fluctúan. Para ser competitivo tengo que devaluar. Para sostener la inflación tengo que tener una tasa de interés alta. Y me parece que hay otras variables que tienen que entrar en juego y por ahí no se están trabajando profundamente, ¿no? ¿Y qué pasa, Damián, con algunas medidas que uno puede leer que tienen claramente, digamos, un sentido en un año electoral, una intención de reactivar un poco la economía, como este empuje a determinados créditos más blandos, con cierta intención del gobierno a empujar el consumo? ¿Hay expectativa de que funcione, digamos, de que efectivamente se reactive un poco el consumo? Vos tenés dos situaciones. Uno que creo que es una de las cuestiones más positivas del gobierno es que logró retomar el crédito hipotecario, tasas blandas para crédito de moto, automotor. Creo que esa parte me parece que está bien resuelta. Cuando ves la parte de crédito al consumo, hubo dos situaciones desdobladas este año. Por una parte, una medida que distorsionó mucho el financiamiento del crédito al consumo, que fue precios transparentes. Precios transparentes generó que el consumidor vea que su costo financiado sea mayor, obviamente al volcar el interés que los comerciantes vuelcan sobre el costo de la operatoria, tarjeta de débito y crédito. Y después tuviste una segunda etapa, que es la actual, en la cual al uno tener el plástico recargado con un potencial cargo de interés cuando haces una operación, empieza a utilizar el crédito personal. ¿Para qué crece 38,6% el crédito personal el primer semestre? ¿Para qué usa una familia el crédito personal? Para pagar deudas pasadas, porque el costo del crédito personal es menor que la tarjeta de crédito, que tiene un costo financiero total del 60%, o para extender su pérdida del poder adquisitivo en una deuda futuro para pagar gastos ordinarios de la casa que no la está pudiendo resolver. Entonces es un arma de doble filo. Ahora vos me decís, la realidad es que avanzó el gobierno en otras medidas, que fue por ejemplo este descuento del 50% en su cadena, grandes cadenas de supermercado. A mí me parece muy distorsivo, Pablo, porque si una cadena te está descontando el 50%, por más que el banco ponga el 30%, ¿cómo hace para una cadena decir que la rentabilidad neta operativa, el informe de ABC dice que es del 2% y me descuenta el 20%? Dicen que ganan el 2% nomás. En Argentina dicen que las grandes cadenas de supermercados, un informe de ABC, ganan el 2% de rentabilidad neta operativa. 2% en Argentina. Cuando vos ves... ¿Cómo nos mienten así en la cara? ¿El nombre? ¿Quién es el que releva esa información? ABC. ¿Qué es? ABC es una consultora, que hizo un informe para grandes superficies comerciales. ¿Pero quién es la consultora? ¿Para quién trabaja? Bueno, eso no sabemos. El informe lo hizo para... digo, me parece una estafa directamente, me parece como evidentemente mentira. Digo, vos acabas de dar 2 o 3 datos que son claros. Digo, si al tipo que le compra la manzana le pagan 4 pesos, nosotros lo pagamos 31 en el supermercado, digo, y el supermercado se queda solamente 2%, ¿qué se la llevó el camionero? Bueno, de hecho hay un informe, viste que el sector lácteo es muy crítico. Al tapero, la leche, al tapero le pagan 5 pesos con 50, al industrial 12,50 y la leche se vende a 22,50. Sí. Los márgenes de la cadena de comercialización en leche son del 28%, pero cuando vas a un producto de valor agregado tipo queso, pueden ser del 50 o el 100. Y el supermercado dice que se queda solamente el 2%. Solamente el 2%. Y yo hice el siguiente análisis. Digo, si el supermercado... Alguien está mintiendo. No lo puedo creer. Es que los odio cada vez más. Supermercado, inmobiliaria. Están en mi top así de odio. Si el supermercado dice que... Yo hice el siguiente análisis, voy a ser benevolente con el estudio. A ver. Si el supermercado dice que gana el 2%, yo voy a hacer la siguiente operación. A una empresa pyme le paga 60 a 90 días. El mismo supermercado. Si le paga 60 a 90 días el LEVAC
le gana el 15%. 15 más 2 ya gana el 17%. Solamente con un movimiento financiero, en serio. Claramente. Gana el 17%, con un movimiento financiero que le hace a la pyme que le traslada el pago a 60, 90 días. Esto efectivamente vos tenés idea de que son operaciones que existen, digamos que el supermercado cuando retiene ese pago hace algún tipo de operación financiera. ¿Puede ocurrir? Yo creo que hay dos situaciones en Argentina. Porque es mucho volumen de dinero. Mira, el shopping es una operación rentista de la economía. El negocio de un shopping es alquilar locales. El negocio del supermercado es un negocio financiero. El negocio de las grandes cadenas de supermercados, acá y en cualquier lugar del mundo, es generar un volumen de mercadería excedente, estirarle los pagos al proveedor y realizar aperturas de punto de venta. O sea, con ese giro financiero yo penetro el mercado permanentemente y voy ganando penetración. Acá tenés una cadena que tiene 950 puntos de venta, que es tienda de descuentos, pero aproximadamente en grandes cadenas tenés 5.600. La realidad que cuando vos hablás de la concentración en las grandes superficies, no es un problema para otros países. Por ejemplo, en Noruega, país que estudié, tiene 80% de concentración, una locura. Pero Noruega no produce alimento, produce petróleo. Entonces, Argentina, que produce alimento, sí es un gran problema, porque si vos querés ser supermercado del mundo, tenés que solucionar los problemas en tu propio supermercado. ¿Cuáles son los problemas de tu propio supermercado? Que esas grandes cadenas le pagan muy poco en condiciones muy deficientes a las pymes, que terminan fundiendo y no tienen grifo exportador, porque no pueden tener reinversión de capital al ganar muy poco en el margen de comercialización en intermediación. Es un gran problema. Y yo no estoy de acuerdo con el canal, no estoy en desacuerdo con el canal moderno. Yo digo, hay que regularlo. El anterior gobierno equivocó el camino, Pablo, porque sancionaba y multaba a los supermercados. De hecho, hay un periodista de La Nación, me pareció muy interesante la siguiente observación. Moreno te ponía el revólver en la mesa, pero Brown te pone la etiquetadora de precio. Cambiás el arma, pero digo, en algún momento hay que regular a las grandes cadenas, sin, intervenir. No me parece que el Estado tenga que intervenir armando otra gran cadena, sino regulando. La concentración es en... Pero mínimamente fijar los márgenes como ocurre en Europa, que seguramente por lo que contás, conoces, como no puedes ganar lo que quieras. Pero bueno, si nos están diciendo que gana el 2%, ¿qué le vamos a regular? La ley de góndolas, viste que la planteó Pratgay oportunamente, no tuvo avance. En Estados Unidos, Walmart no puede instalarse más en Nueva York. La cadena de supermercados más grande del mundo no puede instalarse en la propia Norteamérica. Claro. Entonces, evidentemente, esto no tiene que ver con la economía de libre mercado. Completamente no. Damián, muchísimas gracias. Un placer siempre. Gracias. Nos vamos.